En este video vamos a hablar de los ingresos y egresos del proyecto. En particular, nos vamos a enfocar en esta primera parte en los beneficios del proyecto, es decir, en los ingresos de nuestro proyecto de inversión. Siguiendo la idea que plantea Zapak Chain, podemos tener dos fuentes o dos conjuntos de orígenes de beneficios del proyecto. Por un lado, constituyen movimientos de caja, la venta de los productos, la venta de activos, la venta de residuos de nuestro negocio, la venta de subproductos o el ahorro de costos. Todos estos ítems son, por lo tanto, beneficios del proyecto. No constituyen un movimiento de caja en el sentido estricto, pero tienen que ser considerados como un beneficio del proyecto, la valoración de desecho del proyecto y la recuperación del capital de trabajo. Aquí Zapak Chain habla de que estos dos ítems no constituyen movimientos de caja porque deben incluirse en el análisis, aunque en realidad no estamos pensando en vender los activos o recuperar el capital de trabajo en sentido estricto, porque nosotros pensamos que la empresa va a tener una continuidad. Por lo tanto, esto es una suposición que hacemos para poder valorar correctamente el proyecto de inversión. Pues si no tuviéramos en cuenta que nuestros activos pueden tener algún ingreso cuando termina la operación del proyecto y ser vendidos, podríamos estar subvaluando nuestros beneficios del proyecto. Entonces, ¿qué es el valor de desecho? Es el valor que podrían tener los activos a la finalización del periodo de evaluación del proyecto, como lo acabamos de decir, suponiendo que deben ser vendidos. Y para ello habrá que ver qué método tenemos para determinar este valor de desecho. Tenemos aquellos que toman la valoración de los activos, puede ser a través del método contable o a través del método comercial, y aquel método que utiliza la evaluación de los flujos de fondos futuros, que es el denominado método económico. Como dijimos, el método contable para estimar el valor de desecho consiste en el valor contable o de libros que surge de disminuir, de restar el valor de compra o valor de adquisición del bien, toda la depreciación acumulada al momento que se plantee determinar este valor de desecho. Por ejemplo, en proyectos industriales, calculados o estimados a 10 años, el último año sería el 10º. Por supuesto, la vida útil contable no tiene necesariamente que ver con la vida útil económica, sino que es una estimación que hacen las normas profesionales o la Administración Federal de Ingresos Públicos. Para utilizar este método, que es un método sencillo, normalmente se aconseja que sea solo a nivel de perfil o de prefactibilidad. En este caso, vale la pena señalar que cuando ustedes realicen el trabajo final de ingeniería, es conveniente utilizar este método por su simplicidad y porque realmente cuando ustedes hagan su proyecto van a estar trabajando a nivel de perfil o a nivel de prefactibilidad. Por supuesto, es un método considerado como conservador, pues tiene en cuenta que los bienes pierden su valor económico por el mero transcurso del tiempo y no necesariamente tanto sea por la inflación o por las características técnicas del bien que estemos hablando, no siempre es así. El otro método para determinar el valor de desecho es el método comercial, que surge de sumar los valores que podríamos obtener en el mercado si vendemos nuestros activos, restándole o corrigiéndolos por el efecto tributario. Obviamente esto tiene un problema, que cuando, por ejemplo, estamos estimando el valor de desecho de un activo para dentro de 10 años, es difícil estimarlo. Y sobre todo, y muy particularmente, es difícil de ser utilizado cuando hay muchos activos a los cuales calcularles un valor de venta. Esto, vuelvo a insistir, en lo que comentaba por el método contable, por eso cuando ustedes utilizan
el cálculo del valor de desecho en su trabajo final, le recomendamos que utilicen el método contable porque más allá de su imprecisión es de más fácil cálculo. Sin embargo, volviendo al método comercial, tenemos que puede ser de gran utilidad cuando hay que reemplazar un solo equipo, cuando se trata de proyectos de inversión con pocos activos fijos para incorporar, o cuando en el proyecto en cuestión existe información abundante y rápidamente a la mano sobre el valor de mercado de los bienes de uso nuevos y usados. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con los vehículos o con los bienes inmuebles. Acá tenemos el ejemplo del cálculo del método comercial para estimar el valor de desecho. Eh, como verán, tiene 3 activos, el A, el B y el C, cada uno con su valor de mercado, es decir, con lo que se estima que valdrían al momento de su venta el activo. Se le resta el valor contable, que es el valor que falta amortizar o falta depreciar todavía, que se asume como un costo que aún no ha sido pasado a pérdidas, y eso da la diferencia entre el valor de mercado menos el valor contable o valor que todavía no ha sido amortizado, da la utilidad antes de impuesto. Se le aplica el impuesto, en este caso acá el valor es del 17%, pero insisto, en nuestro país la tasa o el alícuota del impuesto a las ganancias está en el orden del 35%, entonces tenemos que a la utilidad antes de impuesto le restamos el impuesto y obtenemos la utilidad neta. Para llegar al flujo de fondos, como ya habíamos hablado en otros ejemplos, se le suma el valor contable porque este valor ya fue pagado, ya fue erogado al momento de la compra del activo. Por lo tanto, este es un costo contable no desembolsado, por lo tanto, debe volverse a sumar para obtener el flujo de fondos neto. Es decir, a la utilidad neta, por ejemplo, en el activo A, de 830 pesos, le sumamos el valor contable de 6.000 y tenemos que el flujo de fondos neto por la venta de ese activo es de 6.830. Y aquí Zapag Chain presenta una columna de total que no es más que la suma horizontal de cada una de las filas. El método económico para estimar el valor de desecho lo vamos a presentar, pero tiene alguna dificultad en el cálculo que veremos más adelante. Este método supone que al final prácticamente del horizonte de evaluación, la empresa tiene un nivel de operación estable, por lo tanto, no se espera que haya grandes cambios en el flujo de fondos y que estos serían un valor representativo de lo que podría ocurrir de allí hacia adelante con la empresa, denominado a perpetuidad, es decir, para siempre. Para obtener el valor actual y obtener, por lo tanto, el valor económico, el valor de desecho por el método económico, tenemos que descontar una reserva anual para reponer esos activos fijos e intangibles que se desgastan y que son necesarios para generar los flujos de fondos futuros. Es decir, suponemos que al flujo de fondos que estamos calculando a perpetuidad le tenemos que restar el monto de depreciación y de amortización que tenemos tanto para los activos fijos como para los activos intangibles, porque ese monto se supone que es el necesario para mantener la capacidad productiva de dichos activos. Si a ese flujo de fondo anual promedio perpetuo, menos la depreciación anual, lo dividimos por la tasa de retorno exigida por el inversionista, obtenemos el valor actual de desecho económico. Y de esta manera es el que tenemos que poner debajo de la línea, porque este flujo de fondos netos ya ha contemplado, por supuesto, el descuento que corresponde al impuesto a las ganancias. Una cuestión importante es tener en cuenta que para la recuperación del capital de trabajo se aplica tanto cuando se utiliza el método contable como el método comercial, porque uno está suponiendo que va a cerrar la empresa. En cambio, cuando utiliza el método económico, como está suponiendo que la empresa va a continuar operando, no debe sumarse en la recuperación del capital de trabajo a este método, porque si no, insisto, estaríamos pensando que la empresa no tiene un fondo de maniobra para continuar operando.